Bienvenidos, buenas noches a la clase 10 del curso 8, los reinos de existencia y la muerte. Pues debemos de sentirnos muy orgullosos porque ya llegamos a la clase 10, ya llevamos 8 cursos en este maravilloso recorrido. Esta es una clase desde mi punto de vista muy especial, es un poco larga, pero la verdad no quiero dejar nada fuera. Hablar de la muerte con esta maestría que Geshe Michael hace es algo que vale la pena. Entonces, yo creo que a mitad de la clase, más o menos, les pregunto si quieren tomar un descanso o si le seguimos. También, si mido yo que falta mucho, les hago la propuesta. Entonces, la primera, por favor. Muy bien. ¿Quién quiere hacer la ofrenda del mandala? Pues si no, yo escojo. Ahora le toca a Martín que va llegando de Diamond Mountain. Hola, a ver, aquí ¿Qué está tal? la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores. La gran montaña y los cuatro continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idam Guru Radna Madnalakam Niryatayam. La que sigue, por favor. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que el día que logre la iluminación, por el poder de la bondad que genero dando y haciendo el resto, que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. La que sigue. Gracias, Martín. Bueno, pues como les decía, estamos en la clase 10 de meditación de la muerte. Al hablar de meditación de la muerte, claro que está la meditación que, por ejemplo, Sofi nos acaba de hacer y que se las voy a compartir en el chat, pero también está la palabra contemplación, es decir, vamos a contemplar todo acerca de la muerte. Culturalmente, en nuestro país, en México, hablar de la muerte es incluso motivo de fiesta. Y hablar de la muerte en ciertos círculos de amistades mías es un tema vedado, prohibido. Si se habla de la muerte, pues se habla de la calaca, la fría, el pan de muerto, la película de Coco, pero pocas personas, al menos en mi entorno, se atreven a hablar de la muerte, pues como lo que verdaderamente es. En mi experiencia con estos cursos y con la práctica de la meditación y la contemplación de revisar el tema de la muerte, he encontrado muchísima liberación y todo esto en realidad, fíjense que nos elimina sufrimiento, porque cuando las fichas caen en su lugar, todo es más simple, más natural y más sencillo. Entonces se van a dar cuenta que después de este tema de la muerte, si hacen sus meditaciones, algo muy profundo dentro de ustedes se va a transformar. De hecho, les quiero comentar que como ya entramos de vacación, ahorita, después les vamos a preguntar si quieren que sigamos en Pascua o tomamos Santa y Pascua como descanso y después iniciamos con el siguiente curso. Yo lo que quiero es enviarles cada día una meditación de 5 minutos sobre la muerte, aparte de la meditación que Geshe Michael nos pide que hagamos. Y de verdad eso cambia nuestra corriente mental. Yo tuve la experiencia que cuando mi esposo enfermó de cáncer, 1 o 2 años antes tuvimos este retiro con Geshe Michael del Lam Rim, donde habló de la muerte fuertísimo y nos dieron estas meditaciones, son como 10 12 meditaciones. Entonces en mi caminata con él yo le dije, Geshe Michael, ¿qué quieres que yo haga? O sea, yo ya, ¿cómo logro esto y cómo logro lo otro? Pues eso ya no los dijo, lo que pasa es que lo tenemos que hacer. Yo, ¿qué quieres tú que yo haga? Y me dijo, tus meditaciones de este curso. Y eran las meditaciones de la muerte. Y bueno, yo pensé,
para que surtan efecto en mí, primero se las tengo que dar a otra persona. Y en el chat de la Sanga, todas las mañanas, durante yo creo que un año, mandaba yo una meditación. Y la hacía, pues eran 5 minutos. Yo nomás les digo que cuando mi marido enfermó, la más sorprendida de cómo viví su enfermedad y cómo lo acompañé, fui yo. Y como les digo, es algo que como estamos alimentando nuestra corriente mental, entra en nuestro sistema y luego lo asimilas y luego lo ves como algo tan natural, tan obvio como todo lo que estudiamos aquí, que luego cuando vienen las pruebas de la vida, ya eres otra persona, ya estás transformado y puedes servir mejor y acompañar mejor a las personas a las que vas, decides acompañar. Entonces, de verdad los invito a que las hagan. Ya a partir de mañana les empiezan a llegar y son 5 minutos, pero todo el día denle vueltita, denle vueltita. Y bueno, para entrar en materia, vamos a repasar la que sigue, por favor. Vamos a ver el segundo y el tercer principio para meditar sobre la muerte o contemplar la muerte. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar rápidamente lo que Sophie nos enseñó la semana pasada para poder retomar el segundo y el tercero ya a profundidad. Entonces, el primer principio para meditar sobre la muerte era que, que cada uno de los principios tiene 3 razones. Las razones son para comprobar que el principio es verdad. Y entonces le vamos a llamar las 9 razones, por lo que yo voy a numerar las 9 razones del 1 al 9, porque después Geshe Michael nos va a pedir que meditemos del 1 al 9, pero como lo hace en una de sus famosísimas meditaciones, la danza de león, para arriba y para abajo, salteado, y tener los 9 puntos claramente. Entonces ya los voy a numerar del 1 al 9. Entonces, este primer principio que vimos con Sophie es que, permítanme, es seguro que vamos a morir. Entonces, con ella en la clase 9 ya vimos que la primera razón es que es certero que vamos a morir, que no hay, la segunda es que no hay certeza de cuándo vamos a morir, a menos que hayas tenido la percepción directa de la vacuidad. Geshe Michael nos escribe que ahí conoces el día de tu muerte. Y la tercera es que al morir solo el Dharma te puede ayudar. Esas son los 3 principios. Y cada uno tiene sus 3 razones. En el primer principio dice que el Señor, la primera razón del primer principio, de la clase 9, es que el Señor de la muerte va a llegar con toda seguridad y nada lo puede detener. Esto a mí me ha servido en lo personal para aceptar la muerte, porque muchas veces, qué injusto, tan joven, en la plenitud de la vida, o justo cuando iba a hacer no sé qué evento, ese tipo de cosas que nos dejan desasosiego, inconformidad, sensación de injusticia, pues en realidad es ignorancia, porque si nosotros ya asumimos desde entrada que nada puede detener la muerte, también hay consuelo. Fíjense, viene el consuelo, porque el momento de tu muerte es único y nada lo puede detener. ¿Qué pasa? Nada lo puede detener. Tengo una amiga que en una ocasión su hermano entró a cirugía de estas de banda gástrica y algo le pasó que lo tuvieron que operar. Y entonces dice ella, eran 5 médicos en el quirófano y no pudieron salvarlo, pero lo decía con un tono de no aceptación, de amargura, de enojo. Yo me acuerdo que en ese momento pensé, bueno, si 5 médicos no lo pudieron salvar, es que era su momento. Y cuando tú entiendes que es tu momento,
elimina sufrimiento. Es como era su momento. Y es como reverenciar ese momento. Porque así como celebramos la vida y que el baby shower y ahora en Guadalajara, como en muchos lugares, se usa el revelación de sexo. Entonces, cuando ya les entregan el sexo, ya se hace como otra fiesta más y te sacan un humo rosa si era niño y es sorpresa para todos, y un humo azul si era niña. Y el pastel lo partes y el pastel por dentro es azul. Entonces, luego nace el bebé y se celebra un bautizo. Algunos hasta boda parecen. Entonces, así como se celebra la vida, pues celebras la vida que tuvo en el momento de su muerte. Y todos esos son los cambios que empiezan a suceder en nosotros. Viene como esa perspectiva y esa manera filosófica de vivir la muerte de los nuestros y la nuestra propia. La segunda razón es que es imposible agregar tiempo a la vida. Ese es otro consuelo. Cuando alguien que yo amo, que yo adoro y que me duele en el alma perderlo, tengo el consuelo de que ya no había nada que hacer. Por más que hagamos, nadie, nada puede extender la vida. Y en la tercera razón es que vamos a morir sin haber tenido tiempo para practicar. ¿Qué creen? Esta meditación de 5 minutos justamente dice, no vas a alcanzar a hacer todo lo que tenías que hacer. Cuando mi esposo estaba ya en sus últimos momentos, yo me repetía mucho eso, porque en ese momento iba a ser la boda de mi hijo, se nos cruzó, me decía mi hijo, mamá, cambio la fecha, le digo, hijo, ¿qué fecha te doy? Entonces yo me acuerdo que pensé, no va a alcanzar a hacer todo lo que desea. Y dejas de luchar y de tomar medidas extremas que ya no aplican y aceptas que no vas a alcanzar a hacer todo lo que deseas. Yo en ese momento, en esa situación, lo viví como desapego. Créanme, lo mejor que nos puede pasar es ese desapego, porque con esa sabiduría del desapego y ese entendimiento de que no vamos a alcanzar a hacer todo lo que deseamos, puedes tú tomar decisiones más sabias, actuar de manera más sabia y acompañar a tu familiar y a ti mismo de manera más sabia y sobre todo con menos dolor. Entonces, tocar estos temas de verdad es un privilegio y estas enseñanzas son sabiduría pura. Y hay que saber vivir, pero también hay que saber morir. La que sigue, por favor. Bueno, pues entonces sí, ahora vamos a entrar con el segundo principio. El segundo principio nos dice, que esta es pregunta de tarea, que debemos contemplar que no hay certeza de cuándo vamos a morir. Esa es otra verdad, este es otro principio que si lo integramos nos libera. Las vidas aquí en el continente Zambú son todo menos hijas. Las cosas que nos pueden matar también son las mismas cosas que nos pueden ayudar a vivir, también son las cosas que nos pueden matar. Esa es otra liberación, no aferramiento. Y nuestros cuerpos son extremadamente frágiles. Eso nos van a ayudar a actuar y a pensar y a hacer cosas de manera diferente. La que sigue, por favor. Y tenemos la primera razón. Aquí en el continente Zambú, las vidas son todo menos hijas. Zamling se la nepa mepa. Zambú es este planeta. Ya lo vimos en los reinos de existencia, ya vimos cómo está conformado este continente. Y el mundo que conocemos se le llama Zamling y a la tierra se le llama C.
que significa vida, y Magne significa duración de vida. Bueno, entonces, este reino de los humanos es del que vamos a hablar. No hay esperanza de vida fija. Y para eso tenemos dos aspectos. El primero es que la naturaleza de nuestro karma es fluctuar. Nada es fijo. Acuérdense que ya hablamos de la impermanencia. Todo cambia y se destruye, momento a momento. Desde el momento que nacemos, empezamos a acercarnos cada vez más a nuestra muerte. Continuamente estamos muriendo. Entonces, nuestro planeta, la gente normal, su esperanza de vida es fluctuante. No hay una regla, no hay una fecha, no hay nada de eso. Nos dice Geshe Michael que en una guerra atómica la esperanza de vida disminuye, se acorta y por el veneno que se está extendiendo. Pero lo curioso es que nos dice que esa lluvia ácida, digamos, que pudiera caernos por una guerra atómica, en realidad es una lluvia radiactiva porque es la expresión directa de nuestro karma por vivir en un mundo donde las personas son corruptas y degeneradas. El mundo en donde el nivel ético de la mayoría de la gente está bajando, la esperanza de vida en ese planeta se acorta. Y se acuerdan que Sophie nos estuvo hablando de los kalpas, la medida del tiempo. Son unas ondas que suben y que bajan. Ese es un kalpa. Luego viene una onda baja, vuelve a subir y luego vuelve a bajar. En esos kalpas, la vida, cuando está la onda baja, es cuando está la decadencia. Y luego subes y arriba, después de la decadencia, viene el renacimiento, todos empiezan a volverse a portar bien y llega el punto más alto y justo porque lograste el punto más alto, empiezas de nuevo a bajar. Bueno, pues ahorita nosotros estamos en la onda de abajo. Entonces estamos a nivel cálcico, la esperanza de vida es aleatoria, perdón. No hay un orden para la muerte de las personas. Es decir, los hijos pueden morir antes que los padres. Puedes morir fuera del útero, puedes morir en el útero o puedes morir al nacer. No se puede predecir lo que dicta tu karma pasado, porque ese tiempo de vida que tú traes en este renacimiento viene de tu karma pasado. Entonces, una persona muy buena no quiere decir que vaya a vivir muchos años. Entonces, no se puede predecir que morirás antes o después de una persona mucho mayor que tú. Culturalmente, nosotros vivimos en la creencia del orden de las generaciones. Y justamente no asumir este principio, esta verdad, vivir ajeno a esto, es cuando genera ese sufrimiento, ese sufrimiento. Cuando tú entiendes esto y lo asumes, eres más sabio para enfrentar la muerte. La que sigue, por favor. Esto es muy interesante. Las cosas que nos pueden matar son muchas y abundantes, mientras que las cosas que nos pueden mantener vivos son muy pocas. Chikien, Shintu, Man, Shin, Sunkien, Nyungwa. Siempre tratamos de decirlo en tibetano porque es auspicioso. Geshe Michael nos dice que cuando lo repetimos, semillas que traemos por ahí, por algo estamos aquí todos, se despiertan. Entonces, chiquiens, cosas que pueden matarte. Man significa hay muchas. Su quien significa cosas que pueden mantenerte con vida. Y Niu significa pocas. Entonces dice Tsongkhapa que divide los chiquiens, las cosas que pueden matarte en dos tipos. Las vivas, que en su época pues podían ser los animales salvajes,
el fuego u otros humanos. Y las inanimadas, que son las que están fuera de ti o dentro de ti. Fuera de ti puede ser un automóvil que te atropella y dentro de ti los cuatro elementos. Recuerden que ya vimos que nuestro cuerpo, nuestra vida está basada en los cuatro elementos. Tenemos a la tierra, que es la que nos aporta dureza y solidez, estar compactos en nuestro cuerpo y los huesos, por ejemplo. Luego tenemos el agua, que es la fluidez y la humedad, que es la que lleva todo el oxígeno a nuestro cuerpo y lo reparte. El fuego, que es el calor y el ardor, que es, sobre todo nos mantiene en la temperatura y en la digestión. Y el viento, que es la disipación, la circulación de la sangre, todo. Si algo se atora o no fluye, o sacar los fluidos del cuerpo, las toxinas, por ejemplo, si algo se atora y no fluye, nos intoxicamos, nos gangrenamos. Entonces, todos esos elementos, dice, es muy interesante que realmente siempre están actuando dentro de tu cuerpo y siempre están en constante conflicto. Uno quiere dominar siempre. Y dice, por ejemplo, la tierra, la solidez, está luchando contra la disipación y la humedad está luchando contra el calor. Geshe Michael fue traductor del médico del Dalai Lama y médico tibetano, obviamente, y en varias ocasiones nos ha platicado que le decía que la salud es un accidente, que los tantras médicos de las antiguas escrituras describen la salud como el equilibrio de los cuatro elementos. Pero esa es una condición accidental. Lo natural, lo normal, lo humano, es que los cuatro estén desequilibrados. Incluso platica que en una ocasión dijo que había como 50 personas y estaba dando una charla y Geshe Michael la estaba traduciendo. Entonces dijo, aquel que necesite una consulta, ahorita a la salida, con mucho gusto los atiendo. Las 50 personas se levantaron a hacer la cola para ser atendidos por el médico. Y esa es una comprobación de que todos tenemos algo chiquito, podemos tener un estado general de salud, pero siempre hay algo que puede estar mejor. Entonces, Tsongkhapa dice que la muerte, en el momento de la muerte, es incierto y que debemos mirar para dentro de nuestro propio cuerpo, porque nuestro propio cuerpo nos va a matar. Tarde o temprano, esas cuatro energías básicas se van a desequilibrar y una de ellas vencerá a la otra y eso nos matará. Si es que no te mata antes un auto o un accidente u otro ser humano, ¿no? Y ese desequilibrio te va a llevar ciertas enfermedades y eso es lo que te va a matar. Y aquí se refiere al Señor de la muerte. Ese es el concepto del Señor de la muerte. Es el hecho de que te vas a matar de alguna manera. Te matarás a ti mismo, o sea, la enfermedad. La que sigue, por favor. La razón número 6 es que nuestros cuerpos son extremadamente frágiles. Lu, Shintu, Niam, Chungwa. Shintu significa extremadamente. Niam Chung significa frágil, extremadamente delicado. Entonces, nuevamente vamos a los ciclos o a las ondas Kalpa. Nosotros nos acercamos al nadir, estamos bajando hacia la curva más baja en un momento de degeneración del mundo, el punto más bajo. Y la tendencia es la no virtud. Todos los objetos de nuestro mundo se vuelven menos propicios para la vida. La comida se vuelve menos nutritiva. Bueno, pues tenemos la comida chatarra. El Geshe Michael platica que en la India hay una cosa muy extraña, que la comida no es saludable. Dice, tú puedes durar 3 meses en la India, pero acabas enfermándote sí o sí. Y que hay algo extraño en la comida, que no tiene la energía. Y eso no es un error.
Hay una razón para todo y es el karma de los seres que viven ahí. La comida no es lo que solía ser, no te aporta los nutrientes que te solía aportar y lo mismo ocurre con las vitaminas, los medicamentos y cosas por el estilo. Es extraño, los virus se están volviendo inmunes a nuestras medicinas y esa es la expresión del hecho de que nuestro karma se está volviendo más malo. Y nos dice, nombra cualquier cosa que te mantenga con vida y que no pueda matarte. A ver, piénsenle. Entonces, de las cosas que dependemos, que nos mantienen con vida, que no son muchas, también te pueden matar, como lo es un transporte, un auto o un avión que se cae. La comida, sobre todo si comes en exceso o una comida echada a perder, te puede matar. El dinero, hay quien mata por dinero. Una casa, lo que sea, también se derrumba y te cae encima. Conozco una persona. Entonces, dice que lo que se suponía que te iba a mantener con vida acaba matándote. En los noventas, Geshe Michael cita, creo que yo lo llegué a ver en la televisión, había un rubio, un grandote así, todo energético, que era salía en la tele haciendo gimnasia y de todo. Y era una persona súper saludable, súper, da su nombre, pero cuando lo busqué en Google no me coincidió, no lo quise poner. Y entonces esta persona un día comió una hoja de lechuga y se empezó a ahogar. O sea, la hoja de lechuga que lo mantenía súper saludable y atlético, lo pudo haber matado. Se salvó, por cierto. Y es un capa, dice, ¿para qué crees que sirve la vida? ¿Hacia dónde crees que se dirige la vida? La única forma en que puede terminar es muriendo. El objetivo final de la vida es morir. El final de toda vida es la muerte. Por lo tanto, inherente a todas las cosas que te mantienen vivo está la muerte. Inherente a la vida misma está la muerte. El final de toda vida es la muerte. Nos han lavado el cerebro para que pensemos que el cuerpo es un mecanismo maravilloso y que todo funciona en armonía. Y existe la idea del jugador de voleibol sano en la playa, así súper, súper atlético. Y lo único que se necesita para matarnos es matarlo a ese atlético, es la más mínima cosa. No importa, grande y saludable, fuerte, en el resplandor de los 20, simplemente puedes morir. La diferencia entre la persona más enferma de este planeta y la persona sana no es mucha. Ambos están muriendo. Geshe Michael ha dicho sobre la guerra que qué caso tiene una guerra. ¿Para qué vas a matar a alguien que de todos modos se va a morir? Fíjate, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, tanta movilidad para matar a los que ya estaban por morirse. Nagarjuna, Nagarjuna nos dice, si el planeta puede ser vaporizado en unos minutos con una supernova o con una guerra atómica mundial, por cualquier cosa, un cuerpo humano es realmente frágil. Tenemos un maestro, Alejandro, que nos decía que lo que nos puede matar incluso ya está dentro de nosotros. Una célula que se divide o se duplica equivocadamente, así de pequeñito, un virus, una bacteria puede causar nuestra muerte y está inherente a nosotros mismos. Nagarjuna dice que es un milagro, fíjense, que estos dos pequeños agujeros, estos dos pequeños orificios, no se hayan bloqueado en 60 años. Que el aire haya pasado a través de estos diminutos agujeros de media pulgada y siga pasando de un lado a otro es un milagro kármico.
Si se detiene por lo menos 3 minutos, se acabó, estás muerto. Y este lo trata en un libro llamado Shinte, este tema. Dice que es un milagro que sigas despertándote por la mañana, que sigamos respirando. Curiosamente a mí ya me había pasado este pensamiento por la mente. Yo decía, pero si me duermo y la almohada me tapa y no me doy cuenta, pensaba yo, ¿no? Y bueno, ya estudiando el camino del diamante y estudiando todo el cuerpo sutil y estudiando la vacuidad y estudiando las semillas, te das cuenta que esos dos orificios no se tapan por tu karma, por tus semillas. Eso es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene que esos dos orificios funcionen 60, 65 años. La que sigue, por favor. Tenemos ya el tercer principio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? Bien, seguimos. Bueno, en ese tercer principio nos da tres razones. En este tercer principio, que es a la hora de morir, nada más que el Dharma puede serte de ayuda. Entonces vamos a ver tres razones por qué nos dice esto, este principio. Y entonces dice, no hay amigos ni familiares que te puedan acompañar, no te puedes llevar nada contigo, ya no va a haber, nada te va a servir cuando ya te lo lleves, y incluso vas a tener que renunciar a la carne y a los huesos de tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo en sí mismo ya no te puede ayudar a la hora de tu muerte. Estos son los tres principios y vamos a ver la razón detrás de cada uno de estos principios. Entonces, las tres razones detrás del tercer principio, al morir solo el Dharma te puede ayudar. Al morir, como ya bien lo dijimos, el poder de esos cuatro elementos empieza a colapsar. La descomposición de cada uno afecta al siguiente y así empieza a colapsar secuencialmente, lo que significa en términos occidentales que tu cerebro se está apagando. Y el cerebro no es la mente, sino el cerebro. Pero la mente descansa sobre el cerebro. Así que cuando el cerebro se ve sumido en un caos realmente increíble, cuando todo empieza a cortocircuitarse, como la mente descansa en el cerebro, empieza a reflejar ese caos. Es decir, tu cerebro empieza a percibir ese caos, lo que significa que empiezas a alucinar y entras en alucinaciones profundas. Hay una secuencia clásica de esas alucinaciones y entonces no puedes, ya no eres consciente de nada. Todos los seres de este mundo, cuando mueren, se reducen a cero. Y si fuiste un Einstein o un saltamontes, tu mente se nivela exactamente igual. Este tipo de alucinaciones profundas, que es una secuencia clásica, de hecho, en el camino del diamante, cuando ya estemos en esos cursos, son parte de nuestra práctica y es maravilloso. Voy a poder hablar de las primeras cuatro. Lo primero que se disuelve en los elementos de tu cuerpo es el agua. Y entonces la alucinación es ver vapor. Y se describe, una prima me dijo, cuando mi marido se estaba muriendo, me decía, escucho cascadas. El otro día una amiga, su abuelita, estaba gravemente y decía, cierren las llaves de agua, que se está yendo el agua del lavabo. Entonces hay quienes escuchan agua incluso. La siguiente es la tierra. En el proceso de la muerte, el bardo inicia también cuando aquello que te va a matar. Entonces es cuando empiezas
viene un como asentamiento y ya no te puedes levantar en la cama. Algunas personas, si ya están en cama, ya están postradas, te dicen, eh, me siento que me estoy hundiendo. El colchón está muy aguado y es que ya viene la disolución de la solidez. O es cuando alguien dice si el bardo fue diferente porque tampoco hay tiempo para el bardo. El bardo inicia con aquello que te va a matar y dicen, se cayó de una caída y ya no se levantó. Entonces es cuando la solidez abandona. Y luego viene el fuego. En el fuego la alucinación son chispas. Empiezas a ver chispas. Y después viene el viento, que la alucinación en la práctica es una flama de una vela inmóvil. Ya no hay viento que la mueva. Pero todo eso es ya para la práctica. Geshe Michael describe que cuando tú estás en el momento de la muerte, todos estos elementos son como un terremoto y todos juntos están en esa lucha y que no se nos ocurra, hay una práctica que se llama Powa. El Powa en algunos linajes lo practican, hay retiros de Powa y a nosotros incluso de la práctica ni nos lo enseña, lo borra en el libro que nos llevamos a retiro, en el libro de prácticas. Esto no lo vas a hacer, porque este camino es para iluminarnos en esta vida. Dice, cuando estás en esas alucinaciones de la muerte, es terrible, o sea, no tienes la paz ni la suficiente práctica para poder pensar que puedes usar la luz clara del momento de la muerte, de todo ese proceso, para iluminarte. A eso se refieren estas iluminaciones, alucinaciones, perdón, y es parte de lo que vamos a experimentar. Ya no digo vivir, pero es experimentar. La que sigue, por favor. Entonces, la número 7, 7, 8 y 9, las siguientes tres, las razones. No hay ni uno solo de tus amigos o familiares que te pueda acompañar. Nienshe, Chi, Qian, Trisa, Mepa. Como dijimos, tu mente está caótica y nada puede ayudarte en ese momento. Ni tus amigos ni tus familiares. Ya has pasado ese punto en el que ya no puedes pensar ni recordar claramente a ninguna persona de tu vida. Llegó un punto en este colapso de la mente en el que ya no puedes verlos físicamente ni oírlos. Y entonces tus sentidos es lo que primero se va. Y luego tu memoria empieza a difuminarse. Y luego eso empieza a reducirse y entonces tampoco puedes recordar a nadie. Hemos dicho en varias ocasiones que en el momento, en el instante de la muerte, todavía les puedes hablar y te escuchan y por eso te piden que el momento de la muerte, que es donde se va a detonar tu karma de la siguiente vida, desde antes organices a la familia para que el que quiera llorar y gritar, que se salga. Porque ese momento es de acompañar y de mantener la paz y de decirle todo lo bueno a la persona que viviste con él, para que si alcance a escucharte, se detone el buen karma. Entonces, en la preparación del bien morir es justamente eso, hablar con todos, despedirse en vida, decirle lo que le tengan que decir y en ese momento, claro, habrá quien llore, obvio, pues te sales, te haces un lado para no perturbar la mente en ese momento en que se está apagando todo el cerebro, se está desconectando. Entonces, también nos dice tus sentidos se van primero y luego tu memoria empieza a difuminarse y luego empieza a reducirse y entonces tampoco puedes recordar a nadie. Ahí todos se han ido para siempre. Quizá los vuelvas a encontrar kármicamente 1000 años después o algo así. Pero básicamente se unieron y se separaron y no hay nada que puedan hacer por ti. Te ves reducido a una especie de estado mental primitivo y vas a estar ahí por un tiempo y cuando salgas de él, o sea, del bardo,
ya no reconocerás ninguna cosa y ya no pueden ayudarte. Entonces, pues no hay sentido, no tiene sentido. Si nosotros hoy aquí meditamos sobre eso, lo comprendemos, que el proceso de la muerte es justo ese, nos va a ayudar nuevamente a soltar el aferramiento. Y eso es liberador. No quiero decir en ningún momento que no vaya a doler, eso es imposible. Que duela, pero que duela en su justa medida de la pérdida, que eso es una pérdida, pero que no duela extra por el aferramiento de lo que es imposible que sea y que culturalmente por evadir estos temas no nos sentamos y no lo tomamos como nos conviene tomarlo, ¿verdad? Con sabiduría. Todos los seres sintientes de los diferentes reinos lo van a experimentar igual, excepto los reinos de los seres sin forma, porque pues ahí ya no puede haber ese aferramiento a la forma. Entonces, son los únicos que no pasan por esto. La que sigue, por favor. Y vamos a la tercera razón. Cuando mueres no te puedes llevar contigo ni una sola molécula de tus pertenencias o riqueza material. Ningún objeto o propiedad te va a servir del otro lado en la muerte. Nada te va a ser de beneficio. Entonces, Nienche, Chik, Kian, Trisa, Mepa. No hay ningún objeto físico que pueda ayudarte en ese momento. No puede alcanzarte, no puede tocarte. Tus sentidos físicos ya se apagaron y eso sucede bastante pronto. Entonces, en ese proceso de la muerte, se apaga muy pronto todo. La mente tarda mucho más. La mente tarda mucho más en apagarse, pero los sentidos físicos son muy burdos, muy grotescos y se apagan muy rápido. Y claro, con los sentidos físicos es con lo que conectas con los objetos. No importa cuántos ceros tengas en tu cuenta de banco, si ya no puedes percibirlos físicamente, ya no tienes ojos, no tienes oídos, no tienes nariz, lengua ni sensaciones. Así que estás separado para siempre de todas esas cosas. No importa si tu casa era en la acera, en la banqueta o una mansión, en la Casa Blanca, así lo pone, porque ya no tienes ningún medio físico para entrar en contacto con todo eso. No solo que no posees ya nada, sino ni siquiera importa lo que tuviste antes. Ya no puedes tener ningún contacto con ello. Y claro está, esto ya está generando en nosotros en este momento una perspectiva pues maravillosa, la verdad, porque es nuevamente el desapego. Y el desapego, ¿a qué nos lleva? Pues a aceptar, aceptación, a soltar, a fluir, a un desprendimiento suave, sano, satisfactorio, porque comprendemos todo esto. La que sigue, por favor. Y nuestra tercera razón. Cuando mueres, tienes que renunciar incluso a la carne y a los huesos que forman parte de tu propio ser. Ya tu cuerpo no te va a ayudar de ninguna manera a la hora de tu muerte. Shraru Kyan Dorwa. ¿Cuál es tu posesión material más íntima? Tu cuerpo. En la escuela madhyámica azoatrántica hay un gran debate sobre quién eres tú y deciden en sus debates que eres tu conciencia mental, tus 6 conciencias. Es tu conciencia de tus pensamientos. Todo lo demás es solo un objeto para ti. Si perdieras tu cuerpo, básicamente te reduces a tu mente. Como hemos platicado en varias ocasiones, la mente es la que continúa el viaje. Y es donde la civilización occidental comete el gran error de pensar
que como el cuerpo deja de moverse, la mente también debe de haber dejado de funcionar. Es una suposición y es una suposición errónea. Geshe Michael en varias ocasiones nos ha puesto la metáfora de que cuando tú vas conduciendo en la carretera y de pronto ves un auto estacionado, así como que haces y ves, ¿no? Y ves que no tiene conductor. El coche está muerto, ya no jala, pero no piensas, el conductor también está muerto. O sea, automáticamente, con toda naturalidad, asumes, el conductor se salió y siguió el viaje. Seguramente fue a buscar ayuda, pero no das por hecho que porque el auto está muerto, no jaló, por eso está ahí, el conductor también lo está. Y esa es una metáfora muy práctica, como todo lo que nos enseña. Entonces, no hay prueba de ello, de que la mente se muere con el cuerpo. Y es una suposición descabellada, que porque el cuerpo físico ya no puede funcionar debido a sus propios problemas, la mente es algo totalmente diferente y también debe de haber dejado de funcionar. Eso es un error, que la mente también está muriendo. Es una suposición completamente errónea. La que sigue, por favor. Entonces, debido a todos estos razonamientos y estos principios, el sentido de haber caminado todo este viaje y que a seguirlo vamos a contemplar con las meditaciones de Sophie y de los 5 minutos, es para que hagamos algo, para que tengamos 3 resoluciones. Y esas resoluciones son en función de esos 3 principios. Sabiendo que tendremos que morir, debemos proponernos comenzar nuestra práctica. Hay que hacer algo. Sabiendo que podemos morir en cualquier momento, debemos dejar nuestro trabajo mundano e inmediatamente comenzar nuestra práctica hoy mismo. De esto habló muy bonito Sophie en la clase anterior. Y no es que dejes tu trabajo, a menos que sea un trabajo que daña a otros o que te lleve a hacer cosas que no te convengan. Pero se trata de que conviertas tu trabajo en tu práctica. A eso se refiere. Deja tu trabajo sin sacarle provecho. Ahorita nos va a dar muchas ideas. Y por último, ya que nada más nos puede ayudar, debemos dedicarnos únicamente a nuestra práctica. Una persona que va a hacer una caminata de kilómetros, el Camino de Santiago, por ejemplo, no lleva su mochila con un montón de tonterías que no va a necesitar. Checas exactamente qué necesito para el camino, ¿verdad? Muy bien, la que sigue. Entonces, en tu muerte solo piensa en ti mismo como si te redujeras a una mente. Ya tenlo así como muy claro, dado por sentado, dado por hecho. Y eso es todo lo que queda. Y las huellas de tu mente. ¿Qué son las huellas de tu mente? Tus semillas. Tus semillas. Eso es lo que eres, a eso te reduces. Fíjense que en los cursos de tanatología que he ido, nos dicen que hacer tu testamento, ya tenerlo elaborado, es muy sano, porque es eso, es justamente aplicar el hecho de que te vas a ir y ya entregaste todas tus posesiones materiales. Y luego puedes dejar una carta, estas que se usan ahora aquí en México, de voluntad anticipada, donde a tu cuerpo ya le das también un destino, que si acepto, que no acepto, y cómo quiero que me entierren, dónde quiero que todo. Entonces, hacer eso es automáticamente ya tener claro que nos vamos a reducir a la mente y que vamos a seguir el viaje y que solo nos espera lo que nuestras semillas nos están dictando. Y aquí es donde entra la rueda de la vida. ¿Se acuerdan que ya vimos al principio de este curso la rueda de la vida con el Señor de la muerte? Que ya vimos que se refiere justo a nuestras semillas.
Y les comentaba yo que había 12 eslabones afuera de la rueda de la vida, y que es como un reloj que uno detona al otro y al otro y al otro y al otro y al otro, pero también hay detonaciones cruzadas. Pues aquí se activan esos eslabones. Y entonces dice que el eslabón 8 y 9 son los que se activan. Son los pensamientos que vas a tener al morir. Y es como la lotería. Surge algo en tu mente, en ese momento es un momento muy específico mientras tú te mueres. Y como lotería se selecciona un karma que se activa como una bomba atómica, es decir, ya no hay de vuelta. Una vez activada la bomba, nada la puede desactivar. Y ese ya sería el eslabón número 10. Y eso determina en gran medida lo que va a venir para tu mente y tus proyecciones a continuación, obvio basado en tus semillas. Y ese proceso de selección no lleva más que unos segundos. Se basa en tu propio comportamiento a lo largo de tu vida. Si tu comportamiento fue virtuoso, bueno, pues la selección resultará muy virtuosa. Y si tu comportamiento no fue virtuoso, pues será una vida pésima y la selección que surja automáticamente será mala. La escuela Vidharma puede ayudarte. Habla de que unos minutos de reflexión al morir, algo se activa y por tu carácter, que se ha formado a lo largo de toda tu vida. Y sí es Dharma. Y si es el Dharma, entonces tendrás una buena selección. Y si no es el Dharma, no la tendrás. Aquí es donde entra esa parte de acompañar en la muerte y agradecerle a las personas todo lo bueno que hicieron y despedirte y y estar acompañando en una buena vibración y una buena, porque es precisamente el estado mental. Algo que debemos evitar a toda costa es que se enojen. Debemos evitar a toda costa que partan enojados. Por eso de ir a pedir perdón, otorgar, o pedir y otorgar el perdón y hacerlo todo a tiempo para que esa persona pueda desprenderse en el mayor estado de paz posible, porque justamente aquí nos lo dice, va a detonar lo mejor o lo peor, y se cuida mucho este momento. Entonces, los instintos virtuosos son los que van a tomar el control. Y si has llevado una vida no virtuosa, pues es lo que va a prevalecer. Y esto ocurre antes del bardo. El bardo comienza con la separación de tu mente y de tu cuerpo que ya se apagó. Pues el desprendimiento de la muerte con un cuerpo ya apagado. Ahí es el momento en que se detona. Y acuérdense que cuando vimos los seres del bardo, ellos ya toman, en ese momento ya toman la forma del renacimiento que van a tener. Eso sucede en segundos. Entonces, cuando tienes la percepción directa de la vacuidad en esta vida, ya se aseguraste que solo vas a tener semillas geniales. Al ver la percepción directa de la vacuidad, nunca más aceptarás nada menos que circunstancias perfectamente dármicas. Renacerás en un país donde todo es dharma. Solo tendrás amigos que sean dármicos. Tendrás lamas increíblemente grandes desde el principio de tu vida. Y volverás a tener la percepción directa de la vacuidad pronto. Bueno, pues así como Geshe Michael, que la tuvo a los 21 años, 23 años, o sea, pronto en su vida. Y no tendrás más que 6 o 7 vidas más como esa y luego saldrás. Serás un Buda. Es como una garantía. Pero lo bueno para nosotros, si no lo logramos, es que tan solo la comprensión intelectual de la vacuidad ya impide un renacimiento inferior, porque hay algo que kármicamente ya no se puede activar si tienes cierta sabiduría. ¿De qué nos sirve de consuelo que renaciendo como humanos, como decíamos, tenemos todas las posibilidades para volverlo a intentar e iluminarnos?
en esta vida o volver a intentar tener la percepción directa. Y bueno, elegí esta imagen tan hermosa que es Geshe Michael de joven, cuando empezó con el tema de los diamantes, porque aquí es donde nos habla del trabajo. Entonces nos dice, meditar sobre la muerte, estos principios y las 9 razones es para tomar resoluciones. Y la primera resolución es la respuesta al primer principio, estudiar la vacuidad, mantener los votos de bodhisattva, tratar de alcanzar la bodhicitta, renuncia, bodhicitta y comprensión de la vacuidad, comprender el sufrimiento, comprender la compasión y estudiar la vacuidad. Todo lo demás encaja en estas 3 cosas. Nuevamente, nuestra primera enseñanza, renuncia, bodhicitta y vacuidad. Entonces dice que al menos conozcamos las 10 virtudes y si no llegas a tomar los votos, que por lo menos evites las 10 no virtudes, así como lo mínimo indispensable. Esa es la base fundamental. Estudiar la compasión en el sentido antiguo de estudiar la compasión para ser compasivo. Desde ahí lo dice, no desde estudiar para saber más, sino para volverte en aquello que contemplas, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. La segunda resolución a la que nos invita es que es sobre el segundo principio, sobre que el momento de la muerte es incierto. La clave aquí es abandonar el trabajo mundano. Ese es como el antídoto. Dejar el trabajo no significa, como dijimos, dejar tu trabajo, sino es un equilibrio delicado. Tienes que tener una vida que no haga daño a otras personas y en última instancia, que puedas practicar los niveles más altos del budismo, que puedas mediar entre trabajar, porque eso es necesario, no es deja tu trabajo, pero que ese trabajo sea un trabajo que te permita invertirle tiempo para que logres estos niveles más elevados. Tu trabajo tiene que convertirse en tu práctica. Elige un trabajo que te esté recordando tu práctica continuamente. Incluso un trabajo que se relacione con tu vida espiritual. Y, y por eso nunca olvidarás que estás ahí. Platica el caso de un estudiante que le decían, bueno, pero tú, ¿por qué te cambiaste a hacer, trabajaba en una cocina, si tú podrías haber estudiado física? Claro, pues era un bodhisattva, ¿verdad? Y dice, es que tenía un problema porque no, yo no quería ayudar a otras personas. Entonces él se forzó, o bueno, se dirigió, no se forzó, se dirigió a servir de comer para obligarse a trabajar esa parte que él sabía que le hacía falta. Entonces dice Geshe Michael que trabajar solo por dinero, la verdad, no tiene sentido. Esta historia nos las han contado mucho de que Atisha tenía muchos estudiantes, pero un día tuvo que viajar a la India y seleccionó solo a uno y eligió al peor estudiante. Era un estudiante que era completamente imprudente, que lo sacaba de quicio. Y se llevó ese estudiante en su viaje a la India, sí, a la India, porque le recordaba lo que tenía que practicar, la paciencia. Entonces, también nos dice que tenemos que elegir un trabajo que no te deje agotado para que te dé tiempo de hacer retiro, de meditar y todo eso. También nos pide que hagamos una carrera seria en el Dharma, que no seamos, como lo platiqué una vez, turistas espirituales del Dharma. Eso no te va a llevar a ningún lado y pues para eso puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces, que tengas un trabajo donde puedas tener un tiempo parcial y que si te esfuerzas, lo puedes lograr. Es más, lo puedes sembrar, ¿verdad, Sofía? Como lo hizo Sofía, que sembró su trabajo de Dharma. Tienes que tener un sustento mientras sea en una vida honesta y no hagas daño. Hemos tenido compañeros valiosísimos que por no tener un trabajo de Dharma, se alejaron del Dharma.
porque no eligieron un trabajo dharmático. Entonces, es una pena. Y la verdad, se ve que les importa, no crean que ha sido fácil tampoco para ellos, pero la necesidad o sus elecciones de momento de vida fue lo que eligieron y no ha sido bueno, ¿eh? No ha sido bueno. Entonces, a toda costa saca tiempo que necesitas o te estarás engañando a ti mismo y morirás y estarás perdido. La vida es extremadamente valiosa y cada día es valioso. Sacar el tiempo depende de ti, diseña tu vida. No te engañes. Tener un par de horas al día para practicar, que puedes aplicarlo también cuentan las meditaciones de 5 minutos, cuenta tu meditación en la mañana, cuenta los momentos en la oficina en que te dijiste voy a preparar la cafetera para que todos tomen café, todo eso cuenta, eso es practicar. O cuando te tomaste la molestia de contestar más correos, todo eso es práctica, todo cuenta. Llegará el final y te sentirás muy triste por haber desperdiciado tu tiempo. Recuerdo un retiro, una charla donde nos hizo números, te quieres morir. Dice, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas te la pasas dormido? La tercera parte. ¿Cuántas en trasladarte? ¿Cuántas en trabajar? ¿Cuántas en ver televisión o el celular o en hablar con otras personas? Total que el tiempo que teníamos para practicar realmente era mínimo. Entonces, si no tomas una determinación, no vas a poder contar con ese tiempo suficiente. No veas tu trabajo solo como un ingreso o como un sustento, sino como un laboratorio para tu práctica. Mi jefe me ha animado a hacer cosas malas, ya sabes, mentiras legales, y hay mujeres por todas partes. Y hay gente que me grita, y hay gente en la que yo puedo envidiar, porque tiene un puesto un poco más alto que el mío. Yo creo que en una oficina normal lo tienes todo. Necesitas a otras personas a tu alrededor para practicar. Es perfecto, ¿verdad? O cuando trabajas en grupo y eres parte, bueno, ahí es perfecto. El Vinaya, la escuela Vinaya nos dice, necesitas a otras personas a tu alrededor para alcanzar los niveles más altos del budismo. Y claro, o sea, irnos a la cueva o de retiro, pues todo lo que nos evitamos, ¿verdad? Entonces, ponernos en los lugares fructíferos, de eso se trata. La que sigue, por favor. Ya vamos a acabar. ¿Qué hora es? 9:10. Nos quedan 10 minutitos. ¿Sigo? Sí, ¿verdad? Ya 10 minutitos o menos, de hecho. Bueno, la tercera resolución acerca del tercer principio sobre cómo el Dharma es lo único que te puede ayudar cuando mueras. Entonces dice, nadie más puede ayudarte. Practica solo el Dharma. Entonces, una definición de un libro de Dharma, como ya se lo hemos escuchado en las escrituras, es, si un libro no tiene la capacidad de llevarte al nirvana o a la iluminación, ni siquiera pierdas el tiempo, no desperdices tu preciosa vida humana leyendo o informándote de lo que pasa, el New York Times y todo eso. El tiempo de tu mente sana son extremadamente cortos. Expon el espejo de tu mente solo a cosas para que puedas iluminarte. Tu propiedad mental, esa preciosa propiedad irreemplazable, llénala de Dharma, porque no tienes tiempo. Expon tu mente solo a cosas buenas y a cosas que realmente puedan purificarla. Fíjate qué bonito nos dice. En estas clases ya has alcanzado cierto nivel. Ya lo alcanzamos, ¿eh? Ya no somos, después del octavo curso, ya estamos casi a la mitad de los 16 cursos, porque los últimos 2 cursos son puro repaso. Entonces son 16 cursos, ya vamos a la mitad del camino de las enseñanzas abiertas. Yay.
Entonces, aquí ya hemos alcanzado cierto nivel. Todo lo que queda impreso en tu flujo mental y todo a lo que expones tu mente deja una cierta huella en tu mente. Cualquier cosa a la que le expongas quedará allí. Y ya vimos que a la hora de nuestra muerte nos reducimos a la mente y a sus huellas. La que sigue, por favor. Esta ya es la última. Namdak. Una buena meditación sobre la muerte es una práctica en la que ves al mundo entero como algo puro. Es cuando piensas que todo el mundo está ahí para ayudarte y que todo el mundo ha sido planeado en torno a tu iluminación. Cada acontecimiento que te ocurre durante el día ha sido orquestado por los Budas y los Bodhisattvas para que alcances la iluminación. Es muy poderosa. Es tan simple, fíjense, es tan sencillo como que vamos a enseñar a nuestra mente a pensar así. Fíngelo hasta que lo sientas, pero estamos sembrando semillas, impregnando huellas mentales que irremediablemente nos van a conducir a ver ese mundo puro. Es así de fácil. Es irremediable, es sí o sí. Claro, lo difícil es la práctica, sentarnos, darte el tiempo, decidirte y empezar a jugar con tu imaginario, pero que después va a ser tu realidad. No hay pierde, no lo hay. ¿Piensas que cada persona que conoces es una especie de ser sagrado que ha estado esperando a que te despiertes? Y todos han estado esperando a que purifiques tu vida y tu corazón. Y están haciendo todo para que lo consigas. Incluso si eso significa gritarte, criticarte, traicionarte. Están trabajando para que tú puedas iluminarte. Tienes que desarrollar esa mente dulce y loca que cree que todo el mundo está ahí para asegurar tu iluminación. Y de hecho es cierto. Así que tienes que trabajar en ello. Esa es la meditación sobre la muerte. Es fantástico, ¿eh? Y el otro día, como lo estuve preparando, lo estuve haciendo y, y es posible, o sea, se siente muy bonito. Y va a llegar el día en que de verdad lo percibamos así. Vale la pena. Es cuestión La cuestión es que cuando el aire deje de pasar por esos dos pequeños orificios, estarás en uno de esos reinos. Y si entiendes la vacuidad, podemos deducir que esos reinos son posibles. Es un cambio en tus propias proyecciones. Todo lo que se necesita es que tu mente cambie ligeramente y estarás en esos reinos, porque consisten en tus proyecciones. Son muy pocos los momentos de cambio de tu mente. Lo que se necesita para llegar al infierno sucede en unos segundos de pensamiento y ya estás ahí. Es un cambio de fotograma, acuérdense de la película no digital, el rollo ese de la película, de cada fotograma. De un fotograma a otro ya te puedes percibir en el infierno. Tienes que meditar sobre la muerte todos los días. No puedes aprender esto en una clase. Tienes que meditar sobre ello. Tienes que acostumbrarte a ello haciéndolo todos los días. Tienes que impregnarte en tu mente al hacerlo. Ahora hazlo durante 2 meses. Los Kadampa son estudiantes que eran civiles, que eran gente rica, ¿verdad? En los tiempos antiguos. Gente como normal, Civiles. Ujú. Y son que los primeros en el Tíbet. sí, y estudiaban Dharma y se reunían como una sangha de ahora nosotros. Nosotros somos como los Kadampas. Entonces dice, los lamas Kadampa dijeron que si no tienes meditación sobre la muerte, no puedes lograr nada y no tendrás ningún efecto si no lo haces.
Si no notas que estás cambiando con estas clases, renuncia, haz otra cosa. Entonces algo va mal. Si tu vida no se está volviendo más dulce y más santa, entonces no lo estás haciendo bien. Tienes que meditar por la mañana. Eso es lo que se activará durante tu día. La meditación sobre la muerte no es simplemente entrar en pánico, es una especie de miedo saludable que te motiva y llegará un punto en tu vida en el que realmente crees que este es el último día de tu vida y harás cosas realmente buenas y lo harás todos los días. Y esa es una forma muy inteligente de vivir, incluso si no te quieres iluminar o no estás en el budismo. La que sigue. Gracias por aguantar hasta este momento, pero no quise dejar nada fuera, la verdad, es algo que nos llena el espíritu. Y ahora quiero escucharlos brevemente porque ya es tarde, yo sé que están cansados, sobre todo en Lima. Carmen. Hola Lucía, ¿cómo están Sofía? Buenas noches con todos. Gracias por la clase de hoy. Hay una frase muy bonita que yo uso que dice, empieza pareciendo, termina siendo, que es algo que tú comentaste, ¿no? Y otra cosa también que me sonó, yo les conté que yo estudié biodecodificación, que se me cruzaba con las clases, razón por la cual estuve faltando, pero es lo mismo, ¿no? Porque habla también de algo que tú lo has comentado un poco y quería comentar, es que todas las enfermedades vienen de las emociones. ¿No? Y que se aloja en una parte de nuestro cuerpo y están como ahí, como sin moverse, como energía estancada. Y también se habla mucho del tema de la alimentación, que lo que hace es como atrofiar más eso todavía, ¿no? O simplemente debilitar a esas células como para que estén como, como abiertas o con menos cuidado. Entonces se habla muchísimo de la alimentación correcta y de tener pensamientos correctos, ¿no? Y de que todo lo tienes que decir. Dice, la maestría de la vida está en recibir algo dañino, pero devolver algo, no quedarte callada y devolver algo con cariño, o sea, devolver un feedback, pero con cariño. Dice, ahí está la maestría de la vida. Claro, difícil, ¿no? Desde que somos humanos y nos podemos como pero ahí dice, ¿no? Ahí está la maestría de la vida. Nada, quería compartir eso que me resonó un poco, Lucía, con lo que nos comentabas. Sí, que lo que específicamente que lo que nos va a matar somos nosotros mismos con esos bloqueos y con esas, lo que decías, o sea, la muerte también está adentro de nosotros. Por eso Ujú. no decimos que el Señor de la muerte está allá afuera, sino a lo que se refiere el Señor de la muerte es aquello interno que nos puede matar. O bien un accidente, ¿verdad? Gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nada, darte las gracias, Lucía, por la verdad que estas conversaciones hay muy pocos lugares, por no decir ninguno, en donde se hablen de estas cosas. Y me has dado una muy buena idea ahora que tengamos a Héctor aquí en Lima. Voy a pedirle que hagamos una clase también de este tema que creo que es el único lugar. Así que en el retiro somos 200 personas ya registradas ¡Qué emoción! y ya hemos llenado el hotel 2 meses antes de que llegue el evento, así que le voy a pedir una clase privada para el que quiera escuchar una clase de la muerte. Esa tema me ha dado una Oye, idea muy buena, así que si muchísimas les gracias. da la clase, nos invitas a este grupo y nos conectamos por Zoom, ¿no? Porfa, no nos vayan a dejar Perfecto, fuera. perfecto. Cuenta con eso. Por favor, ahí los que estén junto a Fran le recuerdan, ¿eh? Sí, sí, hablar de la muerte se requiere de madurez, se requiere de valentía. Y es el punto de partida para un camino y llegar a una meta espiritual. Y lo más interesante es que hablar de la muerte, como les dije, de esta manera, creo yo, es
un antídoto contra el dolor y el sufrimiento extra que de por sí es doloroso, eso no lo voy a negar, pero te ubica de una manera que de verdad vives la muerte de tu ser querido de manera completamente diferente. Le puedes transmitir vida, le puedes transmitir confianza, está serena, lo acompañas, le apuestas, o sea, yo era la primera sorprendida, créanme, créanme. Y fue que yo se lo di a otras personas. Bien, pues la que sigue, por favor. Como saben, tenemos aquí nuestra plataforma de estudio, aunque es la clase 10, pero se las quise poner. Tenemos también aquí, si alguien quiere donar, ahí sí hay México por estos cursos tan maravillosos. Y o bien a él, que es de donde la nieve de la montaña que escurre y llega en este néctar maravilloso del Dharma a nosotros. Y por favor, Carmen, ¿nos puedes conceder, por favor, el cierre de... Ya, primero lo hago en español y de ahí lo hago Muy bien, perfecto. para entender un poquito. Aquí está la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores. La gran montaña, los 4 continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el amor puro. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Ahora leo del otro lado. Sashi Pukui Yushin Metok Dram Rirab Linshi Ninde Genpadi Sangwe Shindu Mike Ubargui Drokung Mandak Chinglan Chupak Chok Idam Guru Ratna Mandalakam Niritayami. Bien, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Yo sigo? Sí, Que por la bondad que acabo de realizar, todos los seres vivos completen la colección de mérito y sabiduría, y así generen los 2 cuerpos supremos que el mérito y la sabiduría crean. Gewak digi kiweo kun, sunan yeshe tox shin, sunan yese lehun wai, tampa kunji topar shok. muy bien. A ver, un segundo más de su tiempo, por favor. Tenemos la semana que entra y la que sigue, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Tradicionalmente en nuestro país, sobre todo para las escuelas, es vacación. Y queremos preguntarles en Lima, en Chicago, cómo funcionan. ¿Quieren que suspendamos las 2 semanas de clase o nada más la Semana Santa y retomamos otro curso? ¿O nos proponemos de manera muy, muy formal a estas 2 semanas practicar las meditaciones de la muerte? ¿Qué proponen? Queremos que ustedes, los que están aquí presentes, sean los que digan para que, ¿puedes dejar de compartir, hija? Sí. Para que son los que asisten, entonces, pues son los que nos interesa escucharlos. A mí personalmente se me complica porque justo estoy de viaje. Ok, pues si están de acuerdo, podemos tomar las 2 semanas de vacación y hacer las meditaciones de 5 minutos y la meditación de Sophie que les voy a poner en el chat, ¿cómo ven?